todo, Paola, pero si uno advierte cuáles han sido las actuaciones durante el juicio, debemos de señalar de que la Fiscalía se ha centrado en dos fuentes de financiamiento. Tú señalaste, este es un caso trascendental, porque a diferencia de los otros que ya se han obtenido, por ejemplo, el caso Toledo o el caso Metro de Lima, esto tiene que ver con financiamientos ilícitos a campañas políticas. En el caso que estamos comentando ahora, del 2006 y del 2011. La Fiscalía tiene estructurado dos fuentes de financiamiento, una que habría provenido de Venezuela y otra de Brasil. Yo creo que los orígenes de los dineros ilícitos de Venezuela son los menos acabados, desde mi perspectiva, más débiles que ha sustentado la Fiscalía. Quizás el elemento más fuerte o potente, probatoriamente hablando, es el testimonio de Martín Belaúnde, que en a última hora el Poder Judicial homologó esa colaboración eficaz. Sin embargo, por otro lado, sí se tienen algunas versiones por parte de los brasileños, quizás una ruta no acabada, pero a medias de los dineros que habrían obtenido el partido de Ollantumala para el financiamiento de la campaña específicamente del 2011. No me animo a dar una proyección, pero sí, por ejemplo, yo creo que el lado de Venezuela, al no estar acabado, probatoriamente hablando, quizás Ujú. más bien una absolución por esa fuente de financiamiento. Y yo creo que si uno atiende a la duda razonable en el caso del financiamiento de Brasil, pues eventualmente deberían decantarse por la absolución. Pero el tema es de que los jueces no necesariamente requieren una prueba directa del financiamiento, es decir, un video, un audio en el cual los principales dirigentes, sea Ollantumala o sea Nadine Heredia, porque la hipótesis fiscal parte de que ella habría recibido $3 millones para el financiamiento, entonces no se tiene una prueba directa. Y lo que hace la Fiscalía, y en ocasiones es asumido también por el Poder Judicial, es una construcción por indicios, ¿no? Tenemos la versión de Marcelo Odebrecht, tenemos la versión de Mameri, tenemos la versión de algunos otros funcionarios brasileños que sí señalaron que se había dado dinero, se había aportado dineros. Es por eso que incluso en los alegatos finales de los abogados que están participando en el juicio, se animaron a esbozar una hipótesis distinta, es decir, ok, imaginemos que en efecto han recibido dineros por parte de los brasileños, sin embargo, eso todavía no podría constituir lavado de activos porque las personas que reciben esos dineros, Paula, tienen no solo que tener el conocimiento de que son dineros ilícitos, que tienen una procedencia ilícita, sino en el peor de los casos, presumir esa ilicitud. Y eso es lo sí más complicado que tiene la fiscalía, ¿no? Porque estamos hablando, ahora, y esto es importante, y con esto termino esta parte del comentario, del año 2006 y 2011. Estamos hablando de momentos en los cuales, pues, eran muy pocos o casi nadie quien tenía un eventual conocimiento de que los dineros que servían para financiar las campañas tenían una procedencia de actos de corrupción, de actos propios de lavado de activos u otros. Y el problema es de que este tribunal tiene que evaluar ese conocimiento de manera contextual, Claro. ubicarse el año 2006 y 2011, porque por supuesto, si analizamos estos financiamientos con los conocimientos que tenemos y el día de hoy, que ha pasado ya mucha agua por debajo del puente, pues entonces podríamos certificar de que en efecto han habido actos de lavado. Y eso es lo más complicado, la tarea más complicada que tiene el tribunal el día de hoy. Señor Carrión, y disculpe, este fallo puede marcar, digamos, un precedente para para las demás investigaciones, los demás juicios que se están realizando acerca de aportes de campaña procedentes de dineros aparentemente ilegales de Odebrecht y otras constructoras brasileñas y también peruanas. Por supuesto, yo creo que sí va a marcar un derrotero la decisión que el día de hoy se va a adelantar. Es solo un adelanto de fallo, veamos cuánto dura este adelanto de fallo, pero sí va a marcar un derrotero porque sería la primera vez en un juicio en el cual se pronuncie un tribunal acerca de los financiamientos ilícitos a campañas políticas y si ese financiamiento constituye o no actos de lavado. Tenemos, como señalé hace un momento, otros casos previos, el de Toledo y otros, que no tienen necesariamente que ver con esta mecánica de supuesta comisión delictiva. Tienen que ver con otros hechos, por ejemplo, de corrupción directa, coimas que habría recibido y luego viabilizado para la compra de bienes. Y yo creo que sí va a marcar el derrotero porque recordemos de que incluso la conformación de este tribunal, el día de hoy la ponente, quien presenta, digamos, el proyecto de sentencia siempre es la ponente que es Naiko Coronado, también forma parte del otro tribunal que estaba llevando adelante el caso de Keiko Fujimori, que por cierto ha sido anulado y hemos vuelto 5 años atrás,
pero eso no obsta para que la decisión que se tome el día de hoy vaya a marcar ya una pauta del cómo debe interpretarse este financiamiento y si el conocimiento o la presunción del año 2006 o 2011 podría avalar el delito de lavado de activos. Ujú. Ahí también quisiera preguntarte un punto importante, Andy, que creo que es algo que muchos se preguntan. Hemos visto este caso en realidad, voces de todo este caso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia desde el 2015, por lo menos, ¿no? Es una línea de tiempo amplia, más allá del juicio como tal, ¿no? Si hablamos de todo este tiempo y en general de cómo esto ha marcado, ¿qué implica para el caso Lavajato en particular, ¿no? O sea, ya considerando además lo que se puede sumar más adelante o, como tú mencionas, ¿no? Finalmente hay un precedente que va a marcar esto para el resto de partidos. Bueno, yo creo que esto va a marcar un hilo conductor de la labor desplegada por todo el equipo Lavajato, ¿no? Porque va a ser el primer caso que se va a someter a una decisión jurisdiccional al final de un juicio. Quien lleva adelante este caso es Germán Juárez Atoche, desde mi perspectiva, uno de los fiscales más acuciosos dentro del equipo especial. Y hoy se va a ver el resultado de ese trabajo que, como tú has señalado, se ha iniciado el 2015, nada menos. Estamos hablando Yeah. de una decisión judicial 10 años después. Lamentablemente, esos son los tiempos que toma en nuestro país obtener una sentencia, sea absolutoria o condenatoria, a pesar de estar delegado a un equipo especial. Ya ustedes se pueden imaginar los casos en los que no son llevados por equipos especiales y simplemente por fiscales ordinarios. Y va a significar, yo creo, un fracaso o quizás más bien un éxito de parte del equipo especial. Ya tenemos un fracaso contundente con el caso Cócteles, que llevaba cuyo fiscal que llevaba el caso era José Domingo Pérez, no solamente por una decisión del Tribunal Constitucional, sino también por parte de la Corte Suprema. Y así es que ahora mismo el equipo especial está como cuesta arriba, ¿verdad? Ya está necesitado de demostrar algunos éxitos. Y yo creo que este es el que se va a presentar el día de hoy. Aún no sé cuál será el sentido, pero yo Ujú. creo que va a ser un gran aliciente si es que es positivo para el equipo especial. Pero yo creo que es importante no solo por el derrotero que va a marcar, sino porque ya también se va a poder ir evaluando el tipo de trabajo que ha realizado en general el equipo especial a bajado. Señor Carrión, y disculpe, de las pruebas, de los elementos que se han mostrado a lo largo de estos 3 años de juicio oral que se ha dado, hay, digamos, elementos contundentes para señalar de que efectivamente hubo o no hubo lavado de activos por parte de Ollantumala y también de la ex primera dama Nadine Heredia. Mira, es una pregunta muy complicada de responder, Sebastián, pero la podría yo graficar de la siguiente manera. Desde mi perspectiva, habiendo advertido gran parte del juicio, creo que sí está probado de que el Partido Nacionalista recibió el financiamiento por parte de la empresa brasileña. Si bien es cierto, no existe una ruta muy acabada de la trazabilidad de los dineros, sino más bien las versiones de los propios funcionarios que conformaban la empresa Odebrecht, sí, al día de hoy podría el tribunal concluir de que en efecto se encuentra aprobada la recepción de los dineros a través de la construcción por indicios. No hay una foto, no hay un video, pero sí los indicios, documentos, versiones podrían llevar ahí. Pero ojo que es el primer paso del pronunciamiento, Sebastián. El segundo y el más importante es que, no obstante haberse probado la recepción de dineros, los imputados conocían o podían presumir de que esos dineros que recibían eran ilícitos. Y ese es el key del asunto. ¿No? Yo creo que sí está probado que han recibido dineros, pero ¿cómo van a probar, la fiscalía, cómo va a probar que el año 2006 y el año 2011 podían al menos sospechar de que esos dineros que recibían para el financiamiento procedían de algún delito previo, corrupción, etcétera? Y eso sí me parece un aspecto complicado. Esa labor va a ser muy, muy complicada de desplegar por parte del tribunal. Pero hablando de hechos, yo creo que sí podría llegarse a la conclusión de que en efecto se han recepcionado dineros de Brasil. Ujú. Y Andy, me gustaría hacerte una pregunta final, porque ya estamos a 10 minutos más o menos de que inicie el caso, pero en un tema que conversábamos justamente antes de empezar este en vivo. Digamos que la sentencia finalmente no se confirma en una condena contra Nadine Heredia y Ollanta Humala. Normalmente, no, en este caso,
sería esperable que ellos vayan directamente ya a prisión. Veríamos que de pronto esto primero tiene que pasar por una segunda instancia para que vayan a prisión, como para entender también cómo se podría mover este día que finalmente, como decimos, más allá de que sea una condena o una absolución, va a marcar un hito pues, en estos tipos de casos judiciales que se siguen contra políticos, ¿no? Mira, procesalmente hablando, si es que se emite una sentencia condenatoria y se le impone, qué sé yo, 20 años, que es lo que está solicitando la fiscalía, o quizás menos dentro de la evaluación propia del tribunal, la regla general es de que cumplan inmediatamente la sentencia condenatoria, es decir, deberían los condenados ser conducidos a un penal. Sin embargo, también el código establece ciertas excepciones en las cuales el tribunal puede sustentar eh, la posibilidad de que no vayan inmediatamente a prisión a pesar de la sentencia condenatoria, sino que ésta Ujú, sea suspendida, es decir, que la ejecución se suspenda hasta que ésta sea firme, ya sea por apelación por parte de los, digamos, agraviados, la Procuraduría, o por parte de los propios condenados, que en este caso sería Ollanta, Nadine y otros. Es decir, que irían a un penal una vez que esta decisión se confirme en una segunda instancia. Y es últimamente ya un poco usual también tener este tipo de resoluciones. Así es que los jueces así impongan una sentencia condenatoria no significa de que de manera automática, a pesar de ser la regla general, vayan a ir a prisión. Y yo espero que eso también lo pueda dilucidar el día de hoy el tribunal. ujú, de acuerdo, Andy. Muchísimas gracias por acompañarnos. De todas maneras, vamos a seguir este caso, así que seguro del equipo de política se van a comunicar contigo después Qué o bueno. más adelante, porque además van a quedar dudas y como decimos, finalmente, ¿no? Como nos explicabas, esto podría todavía traer un poquito más de cola. Muchísimas gracias, Andy, por el Gracias a tiempo. ustedes. Muy buenos días. Gracias, señor Carrera.